girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré, te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Como la lluvia en la flor, una tormenta puede hacerte florecer. Y cuando ya se calme el viento, más linda tú te vas a ver. Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. Te esperaré, te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Hoy que te he visto volver, mil girasoles te esperaron al llegar. No preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar. Igual que yo, nunca dejaron de esperar. Los girasoles nunca dejan de girar. ¡Ay, qué semana esta semana de mayo! La verdad que fue una semana amplísima, con muchas, absolutamente muchas respuestas a interrogantes y conocimientos que nos brindaron los invitados y los mensajes que también nos han llegado. Buena semana, muy buena semana. Creo que si les ha gustado, compartan los capítulos anteriores y este, que creo que va a ser, porque estoy solo esta noche, aclaro que estoy solo y me toca la responsabilidad de mantener viva a las 1001 noches en el tiempo del coronavirus y mantener la histórica convocatoria de la palabra, que es la manera en la cual se convenció al rey que quería matar a su esposa y concubina. Mensajes. Yo no sé si el concepto de la vara se aplica a una emisión en vivo diaria, donde además pretende ser ficción, informar, improvisar, presentar, asombrar, etc. Todas las noches la cosa cambia, las reglas cambian, el invitado cambia, la emoción cambia, las vivencias contadas cambian. Creo que no se aplica lo de la vara porque todo empieza y termina una noche. Se levantó una vara cuando se tomó la decisión de transmitir en vivo para aplacar ansiedades de humanos encerrados que no sabían de qué nos estábamos ocultando. Esta es otra visión de la vara y que agradezco muchísimo porque realmente el tema de la vara me complicó un poquito en los conceptos. Y esta vara me lleva, entonces, este mensaje me lleva a retomar el hilo de lo que es las 1001 noches. Las 1001 noches
es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal. En ellas, el rey Sayar, luego de ser traicionado por su esposa, decide vengar esa infidelidad casándose cada día con una joven virgen que es ejecutada a la mañana siguiente para evitar así otra deslealtad. Para impedir que todas las muchachas del reino mueran, la joven Sherazai se ofrece como voluntaria para casarse con el monarca y utiliza su astucia para proponerle un pacto mediante el cual no podrá ser ejecutada hasta que no acabe de contarle una historia. Los cuentos se prolongarán a lo largo de 1001 noches y acabarán por cautivar al monarca y disuadirlo de su empresa. En esta historia, la osada Sheredei desafía al rey tan solo con su palabra y el encanto de sus cuentos, historias que se salvan vidas. Estos relatos encandilan durante siglos a los lectores y se convirtieron en un clásico de la literatura. Nosotros no pretendemos convertirnos en un clásico del Face, pero sí tratamos que a través de la palabra, y en este caso también de la imagen, podamos compartir con ustedes estas 3 semanas y pico y los que nos faltan, los días que nos faltan, y revalorizar, como decía, el valor de la palabra y la imagen. Debo hacer un pequeño raconto porque dije que era una semana importante. El lunes vino Adrián Sopi, contó su experiencia en las Malvinas. Fue mucho más comunicativo de lo que nosotros esperábamos y lo creo que hasta de lo que él esperaba. Creo que logró reflejar lo que pasó o lo que fue su experiencia, disipar miedos propios y miedos ajenos. El martes, Héctor el loco de Liarrosa, con su simpatía, el humor, sus referencias a su pueblo, no digamos natal, pero donde desarrolló gran parte de su vida, Melincué, la laguna a la cual muchísimos de nosotros íbamos cuando éramos pibes a bañarnos, el hotel, íbamos en camiones, actualmente muchísima gente que va a pescar, y finalmente en su interpretación, o mejor dicho, su venida, la interpretación de la armónica que lo acompañó muchísimos años y en la cual escuchamos Feliz Cumpleaños y Navidad. Miércoles, una charla entre profesionales, casi confesional, diría yo, en tono coloquial. Grisel Montaña y quien les habla, el petizo, intercambiando sus opiniones sobre experiencias pasadas, presentes y perspectivas de futuro, el porqué de la vida en un pueblo y la importancia de lo que son las vacunas, lo que en medicina decimos, prevenir es mejor que curar. Jueves, Selmar. Selmar Jacqueline. Yo diría que fue la conquista del uso del espacio y del montañismo, pero al mismo tiempo fue la conquista de una audiencia en base al conocimiento de cosas que muchísimas de nosotros realizamos, y en este caso particularmente él, relató
creo que por primera vez en público, y lo que es la libertad de caminar, pero al mismo tiempo atado a un mundo real, el mundo geográfico del GPS, del cual él participa con el proyecto Mapear, y nos brinda a nosotros la posibilidad de escuchar a la gallega o escuchar al gordo casero, cuando nos dicen gira a la izquierda, gira a la derecha, y él participó y participa en estas actualizaciones geográficas. Por eso planteo y digo que es el mundo del espacio, de las caminatas, del running, pero al mismo tiempo atado a la realidad geográfica. Y bueno, y al final nos sorprendió con el ukelele y su canto. ¿Quién iba a pensar, sacando de sus compañeros íntimos que van y recorren con él la montaña, el Lanín, la base de la Concagua, o que fueron y que lo acompañaron allá en la cordillera de los Andes, a donde se estrelló el avión de los rugbys uruguayos? Bueno, eso fue el raconto de lo pasado. Merece tal vez un párrafo aparte, pero lo mencioné, el tema de la vara al cual yo me refería ayer, pero bueno, ya tema superado. Pero al mismo tiempo, nosotros siempre hacemos referencia a acontecimientos de la fecha de nacimiento, de los personajes que nacieron en la semana o en el día al cual estamos emitiendo. Y voy a empezar por este individuo, Sigmund Freud. ¿Y por qué planteo estas efemérides? Y tratar de sacarle a todas las que han acontecido en un día, sacarle la más importante. Porque a mi criterio y al criterio de la producción, que tienen bastante criterio y a veces cuestionan bastante, con orgullo lo digo, porque si no esto saldría de otra manera y tal vez hubiera terminado antes, porque la producción acá nos da un criterio de amplitud y conocen técnicamente mucho más de lo que conoce uno emocionalmente. Pero me refiero en ese caso, hablando de emoción y técnica, a Sigmund Freud. Sigmund Freud. Ay, Sigmund Freud, ¿qué hubiera sido el mundo sin Sigmund Freud y su teoría del psicoanálisis? Freud es checoslovaco, nació el 6 de mayo de 1853, lógicamente hablamos de mayo porque estamos, y muere en Londres en el 83, y lamentablemente muere de sobredosis. Freud, conquistador y diario del psicoanálisis, fundador, y termina con una sobredosis. Tal vez en esa época no se conocía tanto de la dopamina y de las endomorfinas. Pero bueno, en su teoría psicoanalítica, él desarrolla lo que es la personalidad. Lo voy a mostrar. Acá verán algunas anotaciones que a mí me sirven de ayuda a memoria también. Y ustedes verán cómo hay una punta, como parece un iceberg, dice ahí, iceberg creo que se pronuncia. En la parte superior, la que flota, la que está arriba, la que se ve, estaría lo que en definitiva es el consciente, lo que nosotros pensamos permanentemente. Hacia la parte de lo que podemos llamar la línea de flotación está el preconsciente, aquellas cosas que en definitiva entran permanentemente y salen. Y por debajo, lo más importante según Freud, la parte como un iceberg
como el que hundió al Titanic, para ser grosero, y como ejemplo a aquel que le gusta la aventura del mar, todo lo que está por debajo nuestro y lo que él llamó el inconsciente. De esta puja entre el inconsciente, aquellos que nosotros no percibimos, y en definitiva el preconsciente y lo que vemos, desarrollaría nuestra personalidad, y que él lo plantea, la personalidad del individuo, el ello, que es lo más profundo que nosotros tenemos, que es donde del nacimiento, la sensación de placer, es decir, lo innato, lo que el comer, podemos ser grosero, el mamar, la lactancia, o sea, pero aún es más profundo. Pero es así, el placer. Ahora, si nosotros ese placer lo desarrolláramos sin controles, sin un control de conductas, llámese, influenciadas por la conducta de los padres y por algunas pautas sociales, entonces desentonaríamos y seríamos totalmente agresivos y no sería una realidad nuestra propia vida y sería un desastre. A eso, en su momento, lo más profundo, el nacimiento es el ello. El yo trata de la realidad. El yo trata de la realidad. Pero existe algo más. Existe el super yo. Existe aquello que es los efectos morales, lo que la sociedad nos impone. Y no son las mismas culturas sociales en la Argentina, en Estados Unidos, en la China, porque hay pautas sociales. Y de esto es, en definitiva, toda la teoría psicoanalítica de Freud, que sufrió muchísimas modificaciones con Lacan, con Jung, etc., y que conocen profundamente y mucho más que yo, y ojalá en algún momento pueda venir algún psicólogo, psiquiatra, a explicarlo más profundamente. Pero la teoría psicoanalítica de Jung, de hace 150 años, marcó un conocimiento, una forma de interpretar el mundo. Mejor dicho, las personas. Continúo con otro personaje nacido en mayo, el 6 de mayo, el mismo día que nació Freud. Este caballero es Orson Welles. Voy a correr un poquito para acá. Este caballero es Orson Welles, actor, cineasta norteamericano, que marcó una época, como lo dije el martes o miércoles, con una emisión que fue El fin de los mundos, hecha en forma radial, porque era el medio de comunicación que había en ese momento, de tanto impacto y de tanto realismo, y era la palabra exclusivamente también la que motivaba conductas, lo mismo que el psicoanalista. Tal fue la palabra y la convicción que le dio en forma radial, que muchísimamente creyó que estábamos en una guerra de mundos y tuvieron ataques de pánico, de muerte, como lo dije. Otra de sus películas famosas y de su conducta que marcó época y son hitos mundiales en la cinematografía, es la guerra de los mundos, como dije recién, que fue radial, y El ciudadano Kane. Hoy, yo, para brindar la importancia de la palabra y de los medios de comunicación, me voy a permitir leer algunas consideraciones de Chomsky, que es otro filósofo, y que dice algunas estrategias de la manipulación mediática. Algunas estrategias de la manipulación mediática. ¿Qué significa esto?
Esto significa cómo en definitiva nos pueden o nos pretenden manejar mediante el uso de la palabra o de la visión, la desvirtuación de la palabra en nuestras conductas. Y lo dice en varios términos. Distraer, que es evitar que la gente se fije en los temas importantes de verdad. Entonces, acá ustedes no lo ven, pero yo tengo un periódico y otros periódicos de toda la semana. Y ustedes van a ver que de estos temas, de estos personajes importantes, en los medios masivos no se está hablando. Se está planteando comunicación, etcétera, permanentemente, y nos cansamos de escuchar de muertos, etcétera, etcétera. Es la desvirtuación, es lo que se trata de hacer, distraer para que no nos fijemos en temas importantes. Crear problemas para después ofrecer soluciones. Esto es crear problemas, es como si el médico le dice, oye, mirá qué jodido que está, mirá, bueno, es esto, y creo soluciones. Pero esto es medio de comunicación. Estoy hablando de la palabra. Gradualidad es imponer normas inaceptables poco a poco para evitar revoluciones. Es decir, se va apretando la torniqueta paulatinamente, y esto me hace acordar a cuando el rey le dice al recaudador de impuestos, vamos a juntar más plata porque preciso más dinero. ¿A quién le sacamos? Al rico no, porque es mi amigo, al mediano no, al pobre no, porque no tiene, y aquellos de los del medio, pero le vamos poniendo de a poquito la carga económica para que no se den cuenta que se va cargando. Es lo mismo que aquella persona que me dice a mí, yo no me doy cuenta que tengo presión, y porque le subió de 12, de 13, a 14, a 15, y paulatinamente cuando en un momento va a tener 18, 20. O lo mismo la obesidad. Es decir, nos van cargando de obligaciones a través de los medios. Diferir, es más fácil asumir un sacrificio futuro que uno inmediato. Es decir, mirá más adelante. Bueno, infantilizar, tratar a la gente como si fueran niños. Muchas veces nos tratan, oh, mirá, vos qué pensás, qué ves, y nos dicen, pensamos que somos niños, y nos sentimos idiotas. Hacer creer que ser estúpido, ser vulgar y ser mediocre es una moda, cuando ese es el problema también. La emocionalidad, fomentar que la gente sea más emocional que crítica. Claro, hago algo, me pongo a llorar, mira, pobrecito, pero nosotros debemos tener la vocación y la capacidad de criticar. Y la autoculpabilidad, hacer que los individuos se depriman, inhibiendo así sus acciones. Y nosotros acá estamos para, en lo posible, que ustedes dejen de deprimirse, brindándole información real. Yo quiero agregar que Orson Welles en El Ciudadano Kane, que lo trae en la película El Ciudadano Kane, habla, y nosotros trajimos acá a Chomsky, porque todas estas formas en las que habla Chomsky de la manipulación mediática están en la película El Ciudadano Kane, porque Welles, a través de los medios de comunicación que empieza a manejar, hace todas estas estrategias para convencer. De eso se trata El Ciudadano Kane, de un ciudadano que maneja mediáticamente mucho, por eso lo traemos de referencia, además de que nació en mayo. Perfecto, gracias Sandra. Excelente tu apreciación. Bueno, otro personaje, voy corriendo y me van yendo de los personajes de la vida. Este personaje, ¿quién es? Karl Marx. Karl Marx nació también en mayo, el 5, en Alemania. Fallece el 14 de marzo del 83 en Londres. Y es el creador, digamos, de un pensamiento
de un pensamiento filosófico y económico que dividió al mundo. En sus libros, El Capital y el dogma del socialismo, etc., plantea una serie de conceptos que son tomados fundamentalmente como base en la Revolución Rusa, y es cuando, en definitiva, se establece el comunismo. Y aquí voy a dar lectura a una síntesis de una tesina que fue elaborada por un joven en Wilray y que planteó el tema de la Revolución Rusa. Y que dice que en base a sus postulados, en octubre de 1917, se refiere a los postulados de Marx, se establece la Revolución Rusa, que trajo grandes cambios y forma de ver el mundo. Fueron inmediatas la apropiación y la distribución de las tierras a los soviets, que así eran los soviéticos, la imposición de un Estado comunista y la guerra civil en Rusia. El establecimiento del comunismo y la formación de la unidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no trajo ni nada más ni nada menos que la división del mundo en dos bloques poderosos que compitieron por el dominio total y por lo que consideraban que debía ser la estructura política, económica y social de los demás estados del globo. Por un lado, el capitalismo, liderado por Estados Unidos, creciente, que había quedado muy bien parado después de la guerra, y el comunismo, cuyo exponente principal fue la Unión Soviética. Pero había disenso en la propia Unión Soviética, y Stalin lo corre a Trotsky, que tenía otra filosofía dentro del comunismo. Trotsky se va a México y ahí comienza, planteando la revolución comunista mundial, a organizar y a internacionalizar el comunismo por toda Latinoamérica. De esta puja, digamos, de conceptos de organización económica, etc., comienza al poco tiempo las divisiones del mundo, y así comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial, de finalizada, la división de Alemania, los misiles cerca de Cuba en 1960, etc. Lógicamente después en la reversión. Bien, y tuvo realmente esta división del mundo, continúa la síntesis de este joven. Esta revolución termina lo que fue llamado la Guerra Fría, en la cual el mundo, los dos mundos pensantes, digamos, o que se pensaba en ese momento, llegaron a enfrentarse y llegaron a la carrera armamentista más violenta de la historia, en la cual estaban los misiles atómicos apuntándose entre ellos y algunos aún también hacia nosotros. Esta revolución rusa continúa, demostró que tenía la fuerza para luchar por sus derechos, había mucha fuerza, y que el poder venía de las bases, que los estados deben ser representativos de los intereses del pueblo, pero al mismo tiempo que la igualdad planteada en que era que los medios de producción eran del Estado, que todos los individuos son absolutamente iguales cuando sabemos que son diferentes, fue el colapso del propio proyecto comunista prácticamente en el mundo, y su líder, que fue en Rusia, cambió no hace muchos años. Lo mismo pasó con China, que hasta hace 15 años o 20 tenía un proyecto comunista con Mao Zedong y sus, digamos, seguidores. Cambia el concepto en China y nosotros somos beneficiarios indirectamente
de cuando se comienza a cambiar a ser un sistema capitalista el chino, somos beneficiarios porque comienzan a elevar su nivel de consumo y nosotros le vendemos la soja y le vendemos las carnes. Es decir, fíjense cómo es un cambio político, cómo repercute en otros países. Bueno, esto fue motivos de guerras, motivo de discusiones en los países, los partidos comunistas en Occidente, hablemos del Partido Comunista en Italia, hablemos del comunismo en Latinoamérica, hablemos del comunismo en Cuba, que todavía persiste. Son ideas de cómo se debe organizar el mundo, muchas ya, como creo, perimidas, y al medio, y le voy a hacer una pequeñísima referencia que no figura acá, porque pareciera que no existiera otro movimiento, y sí existe otro movimiento, que son los movimientos cooperativistas, la socialdemocracia, que juega al medio, en la cual no pretende que los medios de producción estén exclusivamente en manos del Estado, ni que sean absolutamente privados, sino que se manifiesta en las ideas del cooperativismo, en la cual los medios de producción, de comercialización, pertenecen a cooperativas que tienen un objetivo. Son formas de organización. Con esto doy por terminado el tema de Marx, pero me queda otra figura. Permiso, ay, que está lejos y está cerca. Está lejos y está cerca. Eva Duarte de Perón. ¿Por qué la traigo a consideración? Porque también nació en mayo, en estos días. Y yo esperaba encontrar en los medios de comunicación, esperaba encontrar en el propio justicialismo alguna manifestación a su máximo líder, una de las máximas líderes, perdón, el máximo líder, Juan Domingo Perón. Pero bueno, ¿qué representa en esta Argentina también Eva? Representa el ascenso de la mujer a la figura política, a través de ella, en parte a través de ella, porque no puedo dejar de decir que el voto femenino no fue propugnado por Alicia Moró de Justo, socialista, y que esa persona también contribuyó a que se lograra el voto femenino y la representatividad. Nació en Lobos, en estos días, ayer, y ayer yo no tuve tiempo y era un tema demasiado amplio en la situación de la vara, no lo pude mencionar. Al mismo tiempo, tengo que decir que menciono a Eva por su representación y por su nacimiento el 7 de mayo, pero podría mencionar también en otro momento, en los meses si fuera en agosto, el nacimiento de Ilia o el nacimiento de Irigoyen. Esto no es para menospreciar ni a Eva Duarte, sino para pensar que también dentro de Argentina hay distintos lineamientos ideológicos. Algunos influenciados por Marx, por ideas liberales, Estados Unidos, otros por el peronismo, pero son la realidad. Palacios, por ejemplo, nació el 10 de agosto. Ilia nació el 4 de agosto. Si esta semana hubiera sido en agosto, yo estaría hablando de Palacios o de Ilia. Creo que ignorar la fecha de nacimiento de estos líderes políticos es parte de lo que dice Chomsky, o lo que en su momento quiso decir Orson Welles, ocultar la realidad y ponernos en que somos infantiles y semi-idiotas. Todo esto viene a colación y podríamos sintetizar en alguna frase. ¿De quiénes
estamos hechos? ¿De quiénes estamos hechos? No de qué, sino de quiénes estamos hechos. Estamos hechos de toda esta gente, de estos pensamientos que a través de la historia, a través de las canciones que nos plantearon también la sensualidad, el amor, porque hay amor, de los partisanos que yo conversé allá en Italia en la búsqueda de la libertad, en contra, que muchos eran comunistas y otros eran anarquistas. Todo esto está representado y nosotros, hijos de inmigrantes que sufrimos las luchas ideológicas entre el capitalismo y el comunismo, y en su momento sobre el nazismo 1939-1945, estamos hechos de todo esto. Estamos hechos, como sabemos, de carne y hueso, pero tenemos sin quererlo un pensamiento ideológico, formación, y hasta opinamos, pero influenciados sobre estos líderes, o sea, podemos decir no líderes, sino pensadores mundiales. Y yo lo voy a representar y tratar de terminar esta locución con otra figura que a mí me impactó. A mí me impactó un viaje que hice a Estados Unidos y toda esta, ¿cómo podría decir? Ditirambo, esta filosofía presente pero no resuelta. Si es correcto la filosofía del socialismo, que está en contra de lo que podemos llamar la plusvalía, si quieren otro día se lo explico. Fueron interrogantes en mi vida. Cuánto de altruismo, cuánto de capitalismo. Y en un viaje a Estados Unidos que fuimos porque mi hija estaba en Boston, hacía tiempo, fuimos a Nueva York. En Nueva York conocimos, pero yo me refiero en este momento en sentido personal, otra forma de enfrentar la sociedad, la vida, mucho más pragmática, es decir, casi en lo que yo consideraba, porque yo iba con cierta reticencia a lo que es el capitalismo norteamericano, su visión hegemónica del mundo, como también critiqué absolutamente siempre la visión hegemónica de los rusos, o sea, del comunismo, y ahí me encontré que son muy pragmáticos, 1 más 1 es 2, y no hay mucho más joda, que si se hace una manifestación, porque viví una manifestación cuando la policía brava de Estados Unidos mata a un líder, a un negro, vivimos una manifestación y participo, y veo que la manifestación tiene sus cauces, la expresión tiene sus cauces, no cortan las calles, yo me puedo manifestar, llamar la atención, ser noticia en los diarios, pero dejar al mismo tiempo que aquellos que no comparten mi idea, no obstaculizarle la vida. Eso es el pragmatismo, esa es la realidad. Y en Nueva York hay muchísimos museos. Y a mí que los museos realmente no me llamaban la atención. Cuando ingresé a uno de ellos, que hay que pagar una buena entrada, también lo digo, bueno, me encontré honestamente con una cultura que no esperaba encontrarme. Las obras de Picasso, las obras, no sé, de los pintores más famosos, de la escultura, etcétera, etcétera. Pero me llamó la atención un cuadro del cual compré una réplica, que es este. Este cuadro, y lo voy a mostrar acá porque, perdónenme que corra esto, porque si no, no lo van a ver, es este.
Este cuadro, que después que vine de ese viaje, lo colgué en mi consultorio, está hecho por no tanto pintor, sino un colajista, un director de cine, Bruce Conner, y que en definitiva es una obra que representa el hombre y una bomba atómica que le estalla en su cabeza, que representa las ideas contrapuestas que hay en aquellos que piensan, que analizan y que deben vertir opinión. Bruce Conner nació en el 33 en Estados Unidos, muere en el 2008, y esta, que dice acá abajo, que está en inglés, significa, el título de este cuadro se llama Esta es la verdad. Esta es la verdad del que no puede aceptar las verdades absolutas, que debe cuestionar permanentemente la vida. Perdón, Bruce, se cayó, pero bueno. Y ante esta situación, tengo que decir también que me llamó absolutamente la atención que hoy, 8 de mayo del 2020, a 75 años de la firma de la paz de la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 60 millones de personas, jóvenes, ancianos, bombardeos, lo que nosotros hemos visto, cómo caían las bombas acá, allá, y prácticamente en los medios de comunicación estamos en cero. Hoy lo compré expresamente para ver lo que figura y lo que no figura. Y esto realmente, lo voy a mostrar acá, ahí también, porque ahí no se ve, lo que figura y no figura. Cuánto sabemos y cuánto se nos dice y cuánto se oculta. Porque esto también es ocultar y magnificar los hechos para que no podamos pensar. Lógicamente, no todo es negativo, todo es positivo, el pensar, el razonar, en saber que a través de esa lucha que fue ideológica, fue un avance para la humanidad. Cuando Kennedy dice en la pelea con Estados Unidos, vamos a llegar primero a la luna, y se me pone la piel de gallina, porque si no hubiera sido por estas discusiones ideológicas y la supremacía, tal vez todavía no hubiéramos llegado a la luna, tal vez no. Y se ponen en campaña, norteamericanos, etc. Los rusos habían largado, perdonen que sea larguero, al Sputnik con una perra que, si no me falta la memoria, se llamaba Laika. Y los norteamericanos se ponen en campaña y logramos salir del espacio, llegar a la luna, aterrizar en la luna, ser realmente, colonizadores del espacio que nos rodea, y mucho fue por las pujas. Es decir, estoy diciendo que las crisis como estamos sufriendo en este momento en la Argentina, este coronavirus, y en el mundo, pueden ser una oportunidad. Y lógico, ahí aparecen tipos que piensan, no yo, como Alberto Einstein, creador de la teoría de la relatividad, sobre la cual se basó la bomba atómica, pero perfecto, un cerebro. Y que por suerte lo encontré y es una reflexión sobre las oportunidades para dar una, esperanza que no estamos perdidos, que todo esto es real, pero que nosotros somos capaces de que las crisis y las oportunidades nos superen. Que dice lo siguiente: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque las crisis traen progresos. La creatividad
nace de la angustia como el día nace de la noche. Y es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quienes superan las crisis se superan a sí mismos, sin dudas será superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina y una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno de nosotros, porque sin crisis el viento, el huracán, es caricia. ¡Ja! La crisis que nos hace sentir el viento. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein, cráneo, ideólogo, físico, matemático, lumbrera mundial. Con esto quiero terminar este fin de semana que ha sido fructífero por las visitas. Y si alguno quiere indagar un poquito más sobre los orígenes de quiénes somos, hay una serie que se llama Los vientos de agua, creo que es española, yo la vi hace tiempo. Argentina. Es Argentina, Los vientos de agua, que habla sobre los inmigrantes, el destierro, eso sí me acuerdo perfectamente. De Campanella, Juan José Campanella. Acá está la apuntadora, me alegro, Juan José Campanella. Creo que Juan José Campanella fue Oscar en una película. Bien. Y bueno, y yo me despido hasta el lunes retomando la esencia de esto, de las 1001 noches, el valor de la palabra y lo que la palabra puede llegar a ser si es dicha para el bien y lo que puede llevar a ser si es dicha para el mal. Buenas noches, nos encontramos el lunes. Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Como en la orilla del mar, el agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré, te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Como la lluvia en la flor, una tormenta puede hacerte florecer. Y cuando ya se calme el viento, más linda tú te vas a ver. Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. Te esperaré, te esperaré.
vas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Hoy que te he visto volver, mil girasoles te esperaron al llegar. No preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar. Igual que yo nunca